Suyapa. Terminamos la semana pasada con el segundo libro de Samuel y comenzamos hoy el estudio del primer libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer solamente la introducción, nos vamos a leer, empezamos ya leyendo la semana que viene. Este primer libro de Reyes es un libro interesantísimo. Si Samuel fue interesante, Reyes es muy, pero mucho más interesante. El libro de Reyes nos va a hablar, así como Samuel nos habló del reino de David, nos va a hablar del reinado de Salomón, la construcción del templo de Jerusalén, la dedicación del templo, la historia de los reyes de Israel, desde Ahab y Josafat, y nos va a introducir el profeta Elías. Así que mira cómo hay cosas interesantes en el primer libro de Reyes. Segunda de Reyes, que veremos después, sigue la historia sincrónica de los reyes de Judá hasta el cautiverio de Babilonia. Nos habla el segundo libro de Reyes, pero eso lo veremos cuando lleguemos a segundo. Vamos a empezar con lo primero. La historia de Israel desde los últimos años de David hasta la cautividad de Babilonia duró unos 4 siglos. Es la historia que media entre David hasta que el reino fue destruido y los hebreos fueron llevados a Babilonia. Y se narran los libros que se llaman Primera y Segunda de Reyes, que corresponde al tercer y cuarto libro de los reinos, pero eso, ni se metan en este lío, que es de la Vulgata Latina, que está dividido de otra forma diferente, pero son los mismos libros con nombre. Nunca se me olvida, yo con la primera charla que yo di hace millones de años en San Jude, estaba buscando, lo hice con una Biblia de la Vulgata que yo tengo, y decía, fue un día la Asunción de la Virgen, estaba hablando de la Virgen, y un dato decía segunda de Paralipómeno, y ese es el nombre que tiene en la Vulgata Latina. Y cuando estaba buscando, yo usé mi Biblia normal, y cuando digo, hablan su Biblia en el libro de Paralipómeno, nadie encontraba el libro, y lo mejor del caso es que cuando yo lo busqué en mi Biblia tampoco estaba. Y se formó tan enredo que hubo que traer al párroco para que explicara cuál era el libro de los Paralipómenos, que era el libro de Crónicas, con otro nombre. Eso sí fue la primera experiencia que yo tuve de dar clase de Biblia. En los comienzos, el libro primero y segundo de Reyes formaban un solo libro. Ya Orígenes, en el siglo III, Orígenes, el escritor Eusebio de Cesarea, y San Jerónimo más tarde también, va a hablar de Reyes como un solo libro. La división en dos partes se empezó posiblemente hacia el siglo XIV o XV. Se dividió Reyes en segunda. Y es una división artificial porque el libro era demasiado largo. El texto original hebraico del libro de los Reyes se ha conservado bastante bien. Se ha conservado el original del libro de los Reyes hasta el día de hoy. Claro, por transcripción, ¿no? Pero recuérdense que los hebreos eran muy, igual que los monjes de la Edad Media, eran muy cuidadosos en transcribir un libro. Tanto los hebreos, los escritores hebreos, como los monjes en la Edad Media, cuando se escribían los libros a mano, si ellos cometían un error, raspaban el capítulo completo y volvían a empezar por el primer versículo del capítulo. Así eran de estrictos en Israel y los monjes. Por eso se sabe que los libros están traducidos con una veracidad tremenda. Eran por caminos de cuero, y ellos cuando cometían un error raspaban todo y comenzaban a reescribir el libro. Por eso se cree que hay muy poca variante en los libros. Hay otros textos también que se conservan de la Biblia, los textos masoréticos, que son de otras ramas judías, que también se encontraron en Qumrán, fragmentos del libro de los Reyes, y en una versión siriaca que hay del libro de los Reyes, que se llama la Peshittá, y la Vulgata que tradujo San Jerónimo. El libro no hay prácticamente diferencia en ninguna de estas diferentes traducciones de diferentes épocas y en diferentes culturas. La versión original, la versión de los 70, que se hizo en Alejandría unos 300 años de nacer Jesús, está representado por códices, por pequeñas
abreviaciones, igual que de Qumran, pero eso no para nada hace poner duda en el total del libro. El libro o libros de los reyes, originalmente era el libro de los reyes, puede dividirse en tres partes, básicamente. Últimos años de David y reinado de Salomón. Existencia de los dos reinos de Israel y de Judá. Acuérdense que aquí va a haber, después de Salomón, va a haber la división de reinos entre Israel y Judá. El reino de Judá, desde la caída de Samaria hasta la destrucción de Jerusalén. Que vamos a ver que primero los babilonios se llevaron el reino del norte de Israel, pero siguió subsistiendo el reino de Judá hasta que cayó el reino de Judá. Y cuando la primera destrucción de Jerusalén. En este periodo de los reyes de Judá, porque eso trata el libro de Reyes, menos el reinado de David, trata todos los reinados de Judá. Se pueden distinguir en varias etapas. Primero, periodo de hostilidades que empieza en Israel con el rey Jeroboam. Hubo un periodo de gran hostilidad en medio de las 12 tribus, porque las tribus del norte decían que para qué tenían que bajar a Israel a Jerusalén a adorar, que no era necesario bajar a Israel a adorar, cuando ustedes saben que el Señor dejó bien claro a Moisés que no se podía adorar si no era delante del arca. ¿Se acuerdan cuando fueron a hacer una de las tribus de José fue a hacer un altar del lado de allá del Jordán, que lo mandaron a destruir? Pues ya después de la muerte de Salomón, las tribus empezaron a preguntar por qué tenemos que hacer esa peregrinación tan larga a Jerusalén. Como le digo, es un libro muy interesante. Esas hostilidades comenzaron con Jeroboam, el rey. Después hubo un periodo entre los reinos de amistad que hasta el reino de Ocosías duró. Y el segundo periodo, que fue una relación muy tensa entre el rey Jehú y Atalía, que vamos a ver que fue una doña de alquilar balcones, hasta la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Es un libro que, aunque habla de Israel, también nos da mucha inspiración a nosotros de qué tenemos que evitar en nuestra vida para que el mal no venga sobre nosotros. Deje sobre todo el capítulo 17. Fecha de composición. Hay varios criterios en cuanto a la fecha de composición del libro. Hay indicios de que sugiere que el libro se compuso antes del exilio babilónico. La insistencia con que los profetas anunciaban que no faltará nunca una lámpara en el trono de David, se va a entender mejor en los tiempos anteriores al exilio. Y hay también una parte del libro que posiblemente ha sido escrito después del regreso de la cautividad en época de Nehemías. Una antigua traducción hebraica, la Baba Batra, atribuía el libro de los reyes a Jeremías. Esta tradición hebraica, aunque no se puede comprobar por mucho tiempo, muy antigua de Israel, dice que el autor de los reyes es el profeta Jeremías. Eso está en discusión, pero es un dato interesante de saber, porque en realidad no sabemos quién escribió el libro de los reyes, que es un libro histórico. Algunos suponen que la composición se hizo por etapas, se fue haciendo por etapas según avanzó los problemas del reino de Israel. Hay una común opinión entre los exégetas católicos que se cree que la composición definitiva del libro se hizo durante el exilio babilónico. Es como se termina el libro, durante el exilio babilónico, cuando ellos tienen chance de reflexionar qué pasó, que perdieron el reino, y pueden escribir a la visión de las consecuencias de la pérdida del reino, de la cautividad en Babilonia, el bagaje religioso que estaba detrás de todos los problemas políticos que hubieron en Israel. El fin del autor sagrado. Desde que uno empieza a leer el libro, uno cae en la cuenta que el libro tiende a probar que todos los males que vinieron sobre Israel y sobre Judá son actos de la infidelidad de los reyes y del pueblo al pacto de la alianza. Lo que hemos hablado desde el principio. Para entender toda la Biblia hay que entenderla a través de ¿qué? Del pacto de Dios. Si tú no entiendes la Biblia a través del pacto de Dios, no entiendes nada de lo que ha pasado aquí. Y la reflexión de Israel en el exilio es que todos los males que pasaron
fue que fueron infieles al pacto. Primero por la cabeza, ¿por quién? Por los reyes. Y después, por el pueblo. Como decía San Agustín, cuando uno se aparta de Dios, todo se aparta de él. Como un padre se comportó Dios con su pueblo, igual que un padre bueno, bendiciendo y dando recompensa cuando Israel se portaba bien y dándole palos cuando Israel se portaba mal. No por odio, sino ¿para qué? Para corregirlo, para que cambiaran del rumbo que llevaba, porque el Señor veía más allá que el rumbo que llevaba Israel era un rumbo muy, muy malo. Pero siempre el Señor dispuesto a perdonarlo en caso de que hubiera de parte de Israel arrepentimiento. Recuerda que dijimos que lo que desarma a Dios es el arrepentimiento del hombre. En cuanto Israel se arrepentía, Dios abría las manos, como en cada parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se puso en camino, el padre salió corriendo y lo saludó antes de llegar a la casa. Pero el padre no salió corriendo hasta que no vio que el hijo estaba viniendo. Siempre que el arrepentimiento del hombre y el arrepentimiento del pueblo mueve el corazón de Dios. Otra enseñanza que transmite el libro, que por culpa de la idolatría desapareció el reino de Israel. La idolatría fue el corazón de la desaparición de ambos reinos de Israel, sobre todo el reino del norte, que también, aunque también lo hubo en el sur, pero también el reino del norte, hubo una gran idolatría, y el primero que se apartó del pacto fue el reino del norte. Y al apartarse el primero que se apartó del pacto, el reino del norte, ¿cuál fue el primero que se lo llevaron a Babilonia? El reino del norte. El del sur estuvo muy seguro de que allí no le iba a pasar, se apartaron del pacto y se lo llevaron también a la gran deportación de Babilonia. Pero el Señor no acabó con todo el pueblo de Dios, siempre quedó lo que hemos hablado, los anahuín, el pequeño grupo que siempre siguió siendo fiel a Dios, y ese es el que después en época de Nehemías, que vamos después a estudiar el libro de Nehemías, que son los libros históricos, va a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. También se dice que el libro de los Reyes puede ser considerado como un comentario, y de hecho yo creo que es un comentario a la profecía de Natán, en 2 Samuel 7:12. ¿Se recuerdan la profecía de Natán a David? Tu reino va a estar seguro delante de mí por toda la eternidad. Esto es también lo que quiere probar el libro de los Reyes, que cuando Dios da una promesa, aunque nosotros la incumplamos, Él la cumple. Y aunque cuando la cautividad babilónica parecía que era el fin de Judá para siempre, 70 años en un país idólatra, metido dentro de un país idólatra, viviendo más o menos como nosotros vivimos hoy en la sociedad moderna, porque no hay mucha diferencia de cómo vivió Israel en Babilonia, de cómo vivimos nosotros hoy en día dentro de la sociedad moderna. Entonces, que tenga un poco sentido común se da cuenta que estamos viviendo en una sociedad totalmente idólatra y pagana, que hacía casi todo lo posible para que nos apartamos de Cristo. Así vivió Israel en el exilio babilónico. Muchos se apartaron de Cristo, como muchos se apartaron de la alianza, como muchos se apartan hoy en día de Cristo, por los cantos de sirena de los medios de comunicación, del paganismo que hay. Pero siempre queda, ¿qué cosa? Un pequeño grupo, los anahuín, de donde Dios reconstruye siempre su reino. Así sucedió desde el desierto. ¿Se acuerdan del desierto cuando murieron todos los que se habían apartado de Dios por eso tuvieron 40 años, desde que salieron, y solo quienes entraron a la tierra prometida, un pequeño grupo, y de ahí el Señor hizo de nuevo el pueblo, el pueblo. El autor sagrado quiere describir todo lo sucedido desde todos los puntos de vista, religioso, político, de pecado en Israel y en Judá, desde la muerte de David hasta el exilio de Babilonia. Después del exilio de Babilonia, cuando regresó el exilio de Babilonia, Israel siguió siendo nación, pero nunca llegó a tener el esplendor que tuvo en época de David y de Salomón. Se vio muy reducida como nación. El esplendor del reino de Israel fue en época de Salomón. Ya después del exilio babilónico, ya pues Israel va en decadencia. Cuando llega Cristo ya está totalmente en manos del imperio romano.
los autores del libro de los Reyes, que el libro de los Reyes, a pesar que es un libro histórico, es un libro inspirado. Debe haber tomado los datos de fuentes históricas preexistentes al libro de los Reyes, los libros de la memoria del pueblo de Israel. Y por eso se utilizan las citas que estaba guardado en los libros, en la memoria histórica de Israel, que nunca llegó a ser un libro santo. Pero hay libros que existen, que aunque no faltan, son parte del canon bíblico, Israel los utilizó como, deberíamos decir como libro deuterocanónico, pero que de ahí sacó también muchos datos sobre la historia. Este libro, sobre todo, va a introducir dos de los grandes profetas de Israel, Elías y Eliseo. Son las dos grandes figuras de Salomón al principio y después Elías y Eliseo, que van a ser las figuras centrales del libro, de los dos libros de los Reyes. Tiene un esquema histórico, el libro de Israel, y va siguiendo nombres siempre, van a ver que siempre el libro va a ser lo mismo, nombre del nuevo rey, de sus padres, y el año que corresponde al reinado del rey, sea en Israel o sea en Judá. Edad del nuevo monarca y los años que reinó. Después siempre menciona, es un patrón que no falla en todos los reinados. Después menciona algún hecho notable del reinado, dando diferentes informes más amplios de hechos notables de reinado. Después siempre se hace un dictamen, un resumen del comportamiento religioso y cultural del rey. Fíjate que Reyes va a juzgar no solo el comportamiento del rey en cuanto a fe, sino también a cómo culto. Porque culto y fe están totalmente ligados. Cuando la fe está mal, el culto anda mal, que es lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Porque nuestro culto muchas veces anda muy mal, porque el orden y la fe de muchos que dirigen el culto están bastante mal. Por eso es muy importante el libro de los Reyes, porque siempre marca la diferencia que hace la fe y el culto de los que dirigen al pueblo de Dios. Después, noticia de la muerte del rey, sepultura del rey y nombre del nuevo sucesor. Y de ahí arranca de nuevo, año en que nació, año en que reinó. Ese va a ser el patrón continuo de un libro muy bien registrado, muy bien estructurado. Un esquema sigue también para todos los monarcas, tanto de Israel como de Judá. Recuérdense, los que vienen a la clase que no han venido al principio, nosotros les decimos que después de la muerte de Salomón, lo vamos a ver en este libro, Israel se dividió en dos reinados. El reinado del norte, que contenía 10 tribus, se llamó el reino de Israel. Y el reino del sur, que solamente tenía una tribu y dos adentro, era el reino de Judá. Por eso cuando se dice el reino de Israel, no se refiere a todo el reino de Israel, se refiere a ¿qué? A las 10 tribus del norte, que la capital estaba en Samaria. En Samaria estaba el palacio real, estaba el templo que se hicieron ellos aparte. De ahí viene la destrucción de ellos, viene del templo que se hicieron. De ahí el desprestigio en que cayó Samaria, porque fue un culto idolátrico que hicieron. Entonces era el reino del norte, ¿con qué capital? Samaria. Y el reino del sur, el reino de Judá, ¿con qué capital? Jerusalén. ¿Cuál era la capital del pacto? Jerusalén. Así que el que se apartó del culto del pacto, pues fue el primero que perdió absolutamente todos. Tiene un rígido esquema el libro de los Reyes, por eso es muy interesante en el punto de vista histórico de los 9 reyes que se sucedieron en Israel. Hubieron 9 reyes en Israel: Joroboam, Nadab, Baasa, Elá, Zimbri, Onri, Ahab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías, Selum, Menahem, Pesac y Oseas, que fue el último de los reyes. Y se toman el trabajo de escribirlo, porque quieren ustedes saber eso, si después no van a hacer nada con él. Este compendio histórico del libro, esto es la introducción, este compendio histórico del libro de los Reyes tiene un acentuado carácter religioso. A pesar que es un libro histórico, tiene un profundo carácter religioso. Vuelvo a decir para que no se lo olviden, es una reflexión de por qué Israel perdió el reino cuando todo parecía que iba
magníficamente bien. En el reinado de Salomón, ¿qué creen que van a poner de relieve de Salomón? La sabiduría. Van a poner de relieve la sabiduría de Salomón y la prosperidad económica que llegó a tener el reino de Salomón. El reino de Salomón llegó a tener una prosperidad económica terrible, que no presagiaba el desastre que venía detrás y que los profetas lo vieron venir, pero que a nadie le hizo caso a los profetas, tal como sucede hoy, que todo el mundo lo que quiere oír, que la cosa está muy bien y que todo está muy bien y que nada, y que la economía está fantástica. Yo no sé, debe ser en Groenlandia porque yo no lo veo, porque cerraron Radio Shack, cerraron Casa de Alario, debe estar muy bien la economía, pero yo, por lo menos por acá no lo veo, pero todo el mundo quiere oír cosas positivas, cosas que todo va bien. Por eso los profetas nunca son bienvenidos en ninguna cultura. ¿Qué ponen de Salomón y la sabiduría y la bendición económica como una bendición de Dios? Porque la conducta de Salomón fue agradable a Dios. Construyó el templo, a Dios le fue agradable el templo de Salomón. Esta prosperidad es efecto del temor de Dios. Ya al final de su vida, como siempre, Salomón se descompuso un poco, pero todo el reinado de Salomón estuvo marcado por el temor de Dios. Por eso en el libro de Tobías hay una frase muy hermosa que dice: rico serás si temes a Dios, te apartas de todo pecado y haces lo que a Él es grato. Esa es la clave del reinado de Salomón. Gran temor de Dios, gran bendición para el pueblo de Dios. A lo mejor ya saben por qué las cosas nos andan tan mal en estos momentos. No hay temor de Dios. Miren lo que estamos viviendo y lo que nos espera. A partir de la división del reino, porque como siempre, los profetas decían, hay un problema interno, y que decía todo el mundo, no, si estamos de lo más bien, mira lo bien que estamos económicamente, y lo lleno que está el templo, y los profetas, hay algo malo, algo está podrido, y nadie quería hacer caso hasta que muere Salomón y todo se acaba. El reino se divide en dos y de ahí entra la división en el reino, que hasta ese momento no había habido división en el reino. ¿Y qué es la reflexión que saca el autor? Que de en adelante todos los reyes hicieron mal a los ojos de Dios, de Jeroboam en adelante. De Jeroboam en adelante van a ver que los reyes de Israel, eso fue atroz, fue la actuación de los reyes de Israel. Siguiendo los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue un patrón. Incluso Zimri, que reinó nada más que 7 días, 7 días duró el pobre Zimri, dice el libro de los Reyes, y murió por los pecados que él había cometido, haciendo lo malo al Señor y marchando por los caminos de Jeroboam, y dándose los pecados que Jeroboam había cometido para hacer pecar a Israel. O sea, ¿cuánto haría en 7 días cuando eso fue lo que duró? Esta finalidad del autor, que es un severo juicio del autor a los reyes de Israel. El libro de Reyes va a ser un juicio bien duro a los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque el autor sabe, como hasta el día de hoy, que si los dirigentes de un país están mal, el país anda peor. Y esto hasta el día de hoy, a quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Cuando los dirigentes están mal, cuando los dirigentes no tienen temor de Dios, el país anda extremadamente mal y toda la gente se aparta de Dios. Por eso el juicio severo que va a ser, no va a ser tanto Israel, sino como a los dirigentes de Israel. Sobre todo porque desde la época de Ahab se entregaron a la idolatría. Ya Israel no era un país bajo la autoridad de Dios, sino era un país bajo la autoridad de Dios y una pila de dioses colaterales. Por eso van a ver que el profeta Elías se faja con los sacerdotes de Baal y los reta, porque fue una batalla completa, tal como estamos hoy nosotros en este país. Este país hasta ahora ha sido grande porque ha sido siempre un país bajo Dios, bajo la autoridad de Dios. Mientras este país fue un país bajo la autoridad de Dios, este país fue grande. Vemos que este país se ha convertido en un país idólatra, un país lleno de dioses. Cada cual tiene su propio Dios y le rinde culto. Cuando digo Dios es a quien tú tienes por primero en
en tu vida. Nuestro país es un país que se ha apartado del temor de Dios, tal como Israel, en la época de la división. Pero nadie lo ve venir. No sé que nadie, si no se da cuenta de la gran división que hay en este país. Yo llevo en este país 34 años. Yo nunca he visto una división tan grande en este país como ahora. Nunca he visto una división más grande entre blancos y negros, como en este momento, entre policía y civiles, entre gay y straight, porque a pesar que dicen que están dando toda la facilidad a los gays, esta facilidad a los gays hace que cada vez se dividan más los... Antes un gay estaba dentro de todo el mundo y era como todo el mundo. Ahora ellos sin querer se están haciendo aparte. División entre ricos y pobres. Yo nunca vi tanta división entre ricos y pobres en este país. Me acuerdo que antes cuando yo llegué a este país todo el mundo le decía a los hijos, mire, ¿te gusta esa casa? Sí, trabaja para que tengas una. Y ahora le dicen, ¿te gusta esa casa? Vamos a quitársela para dársela a los demás. Yo nunca he visto en este país una división entre partidos políticos como nunca en la vida yo la he visto en este país. Nadie quiere cooperar con nadie. El que no se da cuenta que hace 6 o 7 años en este país ha entrado un espíritu de división que se está tragando el país, tal como entró en el libro de los reyes. Pero el que no quiere oír, pues que no oiga, pues estos son los estudios de este libro. Más que una historia propiamente dicha, el libro de los reyes es una compilación histórica y una interpretación religiosa de la historia. Te lo voy a repetir porque eso es lo que es el libro de los reyes. Una compilación, ¿qué cosa? Histórica y una interpretación religiosa ¿de qué? De la historia. Por eso es un libro fascinante porque te va a presentar la historia del libro de los reyes, pero al mismo tiempo te va a hacer una interpretación de la política de Israel desde el punto de vista religioso. ¿Y desde el punto de vista de qué? De la historia. Y del pacto de Dios. Y de ahí va a decir, mira, todo lo que nos pasó es por esto, para que no se vuelva a repetir. Este es uno de los peores periodos de Israel. Después Israel no va a tener un periodo tan horrible como hasta la época de Herodes el Grande. El que los escritores del libro va a enjuiciar a los reyes de acuerdo al Deuteronomio. Lo que va a hacer el autor es coger la actitud de los reyes y tirarla ¿contra qué? Contra las leyes de Deuteronomio. Y de ahí va a sacar la reflexión. ¿Te acuerdas lo que dice Deuteronomio 18? Cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imite las costumbres de los que están ahí, porque producto de sus malas costumbres, ellos acaban de perder la tierra. De ahí parte toda la historia del pueblo de Dios. Y Reyes vuelve a lo mismo. No imites las costumbres de los paganos donde tú vives, porque los paganos andan mal precisamente por esas costumbres que tienen. Y sobre todo, ¿cuál es el principio fundamental del Deuteronomio? El libro fundamental del Deuteronomio es no tendrás más dioses que yo. El principio fundamental del Deuteronomio es un solo Dios, un solo santuario, un solo culto y una sola interpretación de la ley. Ese va a ser el corazón del Deuteronomio. Se lo voy a repetir de nuevo para que se lo aprendan. ¿Cuál es el corazón del Deuteronomio? Un solo Dios, un solo culto, un solo santuario y una sola interpretación de la ley. ¿Qué palabra hemos repetido ahí? Uno. Dios, culto, santuario y ley. Uno. Dios nos dio muchas leyes. Cuando los judíos se refieren los judíos no dicen las leyes. Cuando los judíos se refieren a los 613 preceptos, ¿qué dicen? La ley. Un solo culto. Dios le dijo, no puedes dar culto en cada esquina. Tiene que haber un solo culto. ¿Dónde es el culto? Donde está el pacto. Donde está el pacto, ahí es el culto. No se puede dar culto si no es delante del pacto y por medio de sacrificio, en un solo lugar. El culto estaba determinado. Nadie puede, los judíos no se atrevían a cambiar el culto a como a ellos le daban la gana. Mira, vamos a cantar la canción que compuso fulanita en el culto de hoy. No, señor, para eso estaban los salmos. Ay, vamos a inventar un sacrificio nuevo para el pollution. Para nada. Los sacrificios son los que estaban en el Deuteronomio. ¿Les suena algo familiar? Uno. El Señor es uno. El Señor no es mucho. Por eso en este panorama religioso que vemos, que en cada iglesia, cada esquina hay una iglesia fajada con la iglesia de al lado, y diciendo que todos los demás están equivocados, que ellos tienen la verdad, ya vemos que este país anda muy mal. Porque este país anda muy mal, no por la economía, ni ¿tú sabes por qué anda este país muy mal? Por el espíritu religioso del
por el espíritu religioso del país. La división empezó por la división religiosa del país. Y de ahí todo siguió. El libro que más se habla en el libro de Reyes es el libro de Deuteronomio. Continuamente está haciendo referencia al libro de Deuteronomio, porque claro, tiene que ser, los reyes violan la ley. ¿Qué ley? La que estaba escrita en Deuteronomio. El valor histórico del libro, los autores o el autor, sea Jeremías o diferentes autores del libro, se refiere a hechos contundentes. Hechos contundentes, no, nada está inventado, todos los lugares son localizables, las batallas, todo está localizable. No escribe una historia completa, sino que prefieren las historias religiosas de los diferentes reinos de Judá. O sea que no es una historia completa del país, sino se va la espina dorsal del libro de los reyes. ¿Qué cosa es? Los diferentes reinados. El pecado del rey, el efecto que hizo en el pueblo el pecado del rey y las consecuencias que tuvo en el pueblo el pecado del rey, seguido ¿por quién? Por el pecado del pueblo. Hay quien dijo, me encanta esta frase, que el libro de los reyes es una historia vista con los ojos de Dios. Para mí toda la Biblia es una historia vista de los ojos de Dios. Yo digo a las personas, tú no puedes entender el Génesis porque la gente mira el Génesis con los ojos de abajo. Para entender el Génesis hay que verlo con los ojos de arriba, con los ojos de Dios. Por eso la Biblia, para verla, tú no puedes leer la Biblia con un libro de historia ni de geografía. Hay que leerlo con un libro espiritual. Si tú no ves el libro, la gente no entiende la Biblia porque no lo mira como un libro espiritual. Trata de buscar genealogía, historia, geografía, se equivocó, este río no coincide con el otro. Eso no tiene nada que ver. La Biblia no es infalible ni en geografía, ni en geometría, ni en genealogía. La Biblia es infalible en el mensaje de revelación que tiene. Por eso que va a buscar otra cosa la Biblia, cómo están los dinosaurios, con quién se casó, pierde el tiempo miserablemente. El libro de los reyes, esto es muy importante, está metido entre el marco universal de la historia. Fíjate que hemos encuadrado siempre este estudio, esta introducción al libro de los reyes dentro de la historia universal. Por eso van a ver y tenemos que ver que los países que rodeaban a Israel tuvieron mucho que ver con todo lo que pasó. ¿Cuál fue el primero? A ver, ¿cuál fue el primer país que influyó mucho en lo que sucedió ahí? Sencillo, Egipto. Egipto con su sistema idolátrico tremendo. ¿Cuál otro? Babilonia. Babilonia tuvo que ver muchísimo. Y aunque muchos no lo sepan, el Talmud judío es una, ¿cómo diría la palabra sin que suene extraña? El Talmud judío es un sincretismo babilónico con la ley de Moisés. Igual que la Cabala. La Cabala es un sincretismo. La Cabala esa que está tan de moda, eso es como la nueva era del cristianismo, así es la Cabala al judaísmo. Y el Talmud, aunque suene un poco duro la palabra, es una corrupción de la fe de Moisés. Desafortunadamente en Babilonia, Israel dejó de ser una nación mosaica para pasar a ser una nación talmúdica. El Talmud es uno de los libros de ellos escritos en Babilonia que se permeó de paganismo babilónico y terminó en la Cabala, que no es la Cabala sino adivinación, prohibida por Dios. Entonces, hasta el exilio babilónico, ¿qué es lo que llevaba a Israel? La ley de Moisés, el Deuteronomio. De regreso, ¿qué es lo que trae? El Talmud. Una corrupción totalmente de la fe. Desafortunadamente, hoy en día, el judaísmo de hoy en día, yo diría que el judaísmo de hoy en día es en un 90% talmúdico. No es mosaico. No es mosaico para nada, es talmúdico. Y si van al Talmud, van a darse cuenta. Yo el otro día vi una foto de unos ortodoxos judíos en el día de Yom Kippur en una sinagoga haciendo sacrificios de gallina. Cogen a la gallina por los pies y le dan contra la... Eso no es mosaico. No hay ningún mandado, ningún sacrificio de gallina en tórtola para los pobres, nada más en algunos casos en la presentación de la purificación de la madre del primogénito. Pero todo eso viene, si ustedes tienen un tiempo y leen el Talmud un día, enseguida que lo empiezan a leer, se van a dar cuenta de la infestación babilónica del Talmud.
Y desafortunadamente hoy en día la inmensa mayoría del judaísmo es un judaísmo talmúdico, no mosaico. Verdadero judaísmo mosaico prácticamente que desapareció. La cronología en que sucede el libro. San Jerónimo se volvió loco y terminó renunciando a solucionar el problema de la cronología del libro de los Reyes. Muchos autores se han dedicado y se dedican a esta tarea, que al final nosotros la cronología no nos interesa tanto. A nosotros nos interesa no es la cronología histórica de Israel, sino la visión de Dios de lo que sucedió en Israel. Terminando este estudio, para empezar la semana que viene con el libro de los Reyes, hacemos notar, recuérdense, que los dos libros de los Reyes es una visión religiosa de la historia real de Israel y Judá. Sería bueno que alguien un día en este país escribiera la historia de este país desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de Dios. El autor del libro de los Reyes, ¿dónde tiene puesta su mirada directa? En el templo de Jerusalén. El corazón del libro de los Reyes es el templo de Jerusalén. Al principio del libro de los Reyes aparece el templo de Jerusalén hasta la destrucción del templo. Y esa fue la época real del templo de Jerusalén. Después lo que vino después fue una pantomima del templo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió cuando cayó Jerusalén? El arca. Cuando cayó Jerusalén, se perdió el arca. Y ya desde que regresaron en época de Nehemías, el arca nunca estuvo más en el templo. El templo estuvo vacío. Ya eso no, lo que hemos estudiado un poco ya sabemos. ¿Qué se perdió? No solo el culto era un culto falso, era un culto, se perdió el pacto de Dios. El contrato de Dios con Israel que estaba dentro del arca, es como si el Señor dijo, si no están cumpliendo el pacto, ¿para qué lo quieren? Se dice, y vamos a verlo después, que se dice que fue el profeta Jeremías el que escondió el arca, dice la palabra de Dios. Que cuando los babilonios se estaban acercando, el profeta Jeremías salió con el arca y lo enterró, lo dice uno de los libros, lo vamos a ver después, lo enterró en una parte, y dice el libro que cuando el profeta Jeremías se viró, que se fue a virar de nuevo para marcar el lugar donde lo enterró, ya no pudo darse cuenta de dónde estaba enterrada el arca. O sea que vimos que fue voluntad del Señor, y el arca no tenía ninguna función. Si lo que estaba dentro, que era el pacto, no lo habían cumplido, ¿de qué servía la caja con las piedras adentro? Es más, se había hecho una especie de culto pagano alrededor del arca. Ya no estaban dándole culto al Dios del pacto, estaban dándole culto al Dios del arca. Como hicieron con la serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente que sanaba a Nejostá? Le pusieron nombre, hicieron un ídolo y el Señor la mandó a destruir. O sea, se perdió el sentido del pacto, ya no había... Porque hay que tener cuidado que una cosa santa puede ser un ídolo también. El arca se convirtió en un ídolo, porque sustituyó ¿qué cosa? Al Dios de Israel. Y para muchos hermanos de otras iglesias, por ahí que no son católicas, la Biblia es un ídolo. ¿Qué cosa es un ídolo? Un ídolo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Si el centro de tu vida es Dios, todo está bien, pero si el centro de tu vida es la Biblia, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo de la Biblia? Un ídolo. Si para ti la Biblia cuenta más que la voluntad y el amor de Dios, y todo tiene que buscarlo aquí como si Dios no hablara más, tú tienes un ídolo en tu casa. Tal como Israel convirtió al arca en ¿qué? Es un ídolo. Se perdió el arca a la primera caída de Jerusalén, cuando el exilio babilónico, ese fue el fin del templo. Cuando Zorobabel regresó y construyeron el templo, todo volvió de nuevo a ser como antes, pero algo estaba vacío. ¿Qué es lo que estaba vacío? El santo de los santos. Y sería igual que tú vas a una iglesia, cualquiera de nosotros, San John, a la Inmaculada, cualquier iglesia, y no está el Santísimo en la iglesia. Tú sientes enseguida que algo está vacío, porque ¿qué se convierte? Cuando está el Santísimo y la luz del Santísimo en la iglesia, tú sientes la santidad, pero cuando saca el Santísimo es como un edificio grande. Eso fue lo que sucedió en el templo. Se fue el corazón de... Nosotros tenemos el pacto ahora en Jesucristo que está en el sagrario. Por eso el culto de nosotros, el sacrificial, es delante del sagrario, porque ahí está Jesucristo, que es el portador de ¿qué? Del pacto. Por eso que el sagrario es como el arca de la nueva alianza. Por eso el sacrificio se realiza delante
Y por eso muchas veces se trató de quitar el sagrario de medio. Entonces eso tiene muchas connotaciones. Porque acuérdate que el sacrificio tenía que ser delante del arca. Y no del arca, porque en el arca estaba el pacto de Dios. ¿Y quién tiene el pacto de Dios ahora? Jesucristo. Que es pacto, sacerdote, víctima, altar. Altar. Entonces el culto de Israel a partir de la llegada del destierro va a ser un culto totalmente vacío. Mucho canto muy bonito, mucho sonar de shofar, mucho sacrificio, mucha liturgia, pero el corazón del culto estaba vacío. Por eso se cuenta que cuando el emperador Tito entró al Santo de los Santos, cuando se destruyó Jerusalén, ya en épocas después de Jesús, salió riéndose porque dijo, no hay nada. Y es cierto, si está el Santo de los Santos, pues él como pagano pensaba que iba a haber una estatua por lo menos del Dios, ¿no? Porque tú no haces un cuarto para tenerlo vacío. Ese cuarto no se hizo para estar vacío, ese cuarto se hizo para contener, ¿qué cosa? El arca. Y cuando él entró no había absolutamente nada. Y él sin querer dijo lo que era Israel. Israel estaba dando un culto, ¿qué cosa? Vacío. Israel, o sea que nosotros en el Reyes vamos a ver el único tiempo que de verdad el templo de Israel fue templo. Ya los demás fueron prácticamente una caricatura del templo. Porque por lo menos mi interpretación, a lo mejor estoy equivocado con el exégeta, a lo mejor me puede, pero para mí, si no estaba el arca, no estaba el pacto, los demás sacrificios eran inválidos. Eran totalmente inválidos. Como que ahora traemos un sacerdote que no es sacerdote, o si no hay sacerdote, o cogemos uno de ustedes, me he visto yo sacerdote, hago todos los sacramentos aquí. Se lo hago todo perfectamente, pero ¿qué poder hay ahí? Ninguno. Eso fue lo que pasó con el templo. Por eso la mirada del autor está puesta ¿en qué? En el templo de Jerusalén, morada de Dios. Por eso cuando Salomón consagra el templo, la nube de Dios, que después de ahí pocas veces baja otra vez, cubre todo el templo, que tuvieron que salir del templo. Por la nube de Dios que cubrió el templo, diciendo, este templo me es agradable. Y cuando el autor mira el templo de Jerusalén, lo mira porque tiene puesto su asiento Dios en el arca de la alianza. Y mira para el templo porque en el templo se da el culto agradable a Dios. Israel no podía dar culto a Dios, culto agradable a Dios en ningún otro lugar. Todo el libro de Reyes va a recordarnos la existencia de un solo Dios, de un solo santuario, de un solo culto y de una sola ley. Pero aunque el Señor tiene su asiento en el templo de Jerusalén, domina todos los límites de la historia. Por eso vamos a ver que van a venir la reina de Sabá, van a venir diferentes reyes que no son de Israel, seguidos por inspiración de Dios por el llamado de Israel, de los reyes sabios de Israel. Y sobre todo la importancia del culto, no solo por la adoración a Dios, sino porque en el santuario del culto estaba el sistema sacrificial de Israel. Y el sistema sacrificial de Israel provocaba ¿qué cosa? El perdón de Dios sobre los creyentes. Cada vez que un judío se apartaba del pacto, pecaba. ¿Qué tenía que hacer? Hacer el sacrificio, confesar su pecado delante de la ofrenda del sacerdote y se volvía a meter dentro del pacto. Por eso no solo el templo era centro de culto, era centro de reconciliación de Dios con su pueblo. Todo esto es lo que vamos a estudiar en el libro primero y segundo de Reyes, por lo que ven va a estar muy... Para mí el libro de los Reyes es uno de los libros más interesantes históricos de todos los libros históricos. Porque ahora estamos entrando ya entra en Samuel, entramos en los libros históricos, donde todo va a ser... Pero la diferencia de Reyes con Samuel es que el enfoque de Reyes es un estudio de la política de Israel desde el punto de vista religioso. Esa es la innovación del libro, porque Samuel nos presenta las cosas como son y se acabó. Reyes va a decir, mira todo, porque claro, el que lo está escribiendo ya lo pasó y puede reflexionar. Todo esto pasó por esto y por esto. Por eso es una profunda reflexión. Es el libro de los Reyes. Yo creo que va a ser un estudio bien interesante que comenzamos la semana que viene todavía con nuestro inefable David, que como yo le dije, es genio y figura. Hasta la sepultura, y van a ver por qué Rey es genio y figura hasta la sepultura. Rey David, por eso que me cae tan bien, porque es un personaje.